¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos hoy en este día para reflexionar el fichero número 7 y hoy en este día que vamos a reflexionar este fichero de San Pablo, vamos a iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender esta palabra de Dios. En este fichero número 7, el tema es: Dios encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia en todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar, lo que debo hacer, para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escuche. Si la primicia es santa, también lo será toda la masa, y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es cierto que algunas de las ramas fueron cortadas, pero tú, olivo sin cultivar, fuiste injertado en vez de ellas y ahora compartes la raíz y la savia del olivo. No desprecies esas ramas, y si te crees mejor, recuerda que tú no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Puede que digas: esas ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por causa de su incredulidad. En cambio, tú te mantienes gracias a la fe. Así que no seas arrogante, más bien respeta a Dios. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Considera pues tanto la bondad de Dios como su severidad. Severo con los que cayeron, en cambio, bondadoso contigo, siempre que permanezcas en la bondad, porque de lo contrario tú también serás arrancado. Y si los israelitas no permanecen en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste arrancado de un olivo sin cultivar, al que por naturaleza permanecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con mayor razón ellos, que son de la misma naturaleza, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que ustedes no presuman de sabios. La obstinación de una parte de Israel permanecerá hasta que la totalidad de los que no son judíos se incorpore. Y cuando esto suceda, todo Israel se salvará. Como afirma la Escritura, vendrá de Sión el liberador, alejará las impiedades de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya quitado sus pecados. En la que respecta al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para ventaja de ustedes, pero en lo que respecta a la elección de sus amados de Dios, en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y así como en otro tiempo ustedes se rebelaron contra Dios, ahora, con ocasión de la rebeldía de los israelitas, ustedes han recibido misericordia. Y si ellos son ahora rebeldes, es solo para que ustedes sean tratados con misericordia, para que a su vez ellos también reciban de Dios misericordia. Así Dios encerró a todos en la rebeldía para poder tener misericordia de todos. Palabra del Señor. Hermanos,
Hemos escuchado en esta lectura de la palabra de Dios desde el verso 16 en adelante, como en el primer versículo el origen es santo, y él derrama, y el que lo derrama es santo y lo da a los demás. Hemos escuchado en la palabra de Dios cómo Dios envía a su Hijo Jesús, Dios envía al Santo de los Santos para dar su amor, su misericordia. Pero los judíos, quienes fueron los que, como dice la palabra de Dios, lo rechazaron, no lo reconocieron, no creyeron. Y ellos, como ramas de ese olivo, Dios, que es la raíz, que es el origen de la santidad, de lo bueno, de lo puro, y que Dios quiso injertarlos, quiso que ellos de ese mismo árbol, esas mismas ramas, fueran de igual manera lo mismo, buenos, santos. Dios quiso compartir su amor, su misericordia, pero la incredulidad hizo que fueran arrancados. Dios no tuvo compasión. Y no es que Dios sea un Dios castigador, sino que Jesús vino por todos. Jesús vino por judíos, no judíos, por paganos, por buenos, por malos. Jesús vino por todos. Y los judíos rechazaron lo que Dios creó, lo que Dios envió. Por eso fueron cortados, fueron arrancados. Por eso dice la palabra de Dios que los gentiles, o sea, todos nosotros, Jesús nos llamó y nos injertó también, y hemos aceptado esa fe. Dios ha enviado a su Hijo Jesús, a nosotros los gentiles. Hemos aceptado esa fe, lo hemos abrazado, nos hemos dejado injertar por Él, porque dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. No pueden dar frutos sin mí, ¿verdad? Y ciertamente esta misericordia que Dios da a todos, y que particularmente en su inicio lo quiso dar al pueblo judío, a los de su raza, y nosotros que no llevamos esa sangre judía, Dios nos ha compartido también de este amor y de esta misericordia. Quiere compartirnos y darnos también esa santidad. El enemigo nos quiere cegar, y el enemigo sigue trabajando para que no reconozcamos que Jesús es la vid verdadera, porque Él cumplió con todo lo que estaba escrito. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos. Cuando una rama ya no da fruto por su vejez o porque se corta seguido, a veces también hay que volver a podar esa rama para que vuelva a dar más fruto. Y así sucede en cada uno de nosotros. A veces tenemos que ser cortados, ¿verdad? Que es doloroso, pero para ser nuevamente injertados, para dar más fruto. Cuando uno corta un fruto de un árbol y lo corta, ese árbol va a dar más fruto. A veces Dios tiene que hacer eso en nosotros para poder dar más fruto. Pero lo hace Dios para que nosotros tengamos nuestra fe más segura, tengamos nuestra confianza más en Él. No podemos dar frutos por nuestra parte. Y ese cortar para seguir dando fruto, tenemos que ser cortados, podados para dar buen fruto. Permanecer en mí, dice Jesús, para dar fruto. Sin mí nada pueden hacer. Por eso, hermanos,
El evangelio predicado por Jesús de yo soy la vid y ustedes los sarmientos es un mensaje abierto a todos sin importar la raza, la nación o condición social. Esto lo comprendieron muy rápido algunos de los primeros evangelizadores, incluso antes de la conversión de San Pablo. Sin embargo, esto no significa que hubo una fácil integración entre los judíos y los gentiles. No fue fácil ¿cómo es posible que los gentiles se dejaron injertar por esta vid verdadera que los de su raza? La carta a los Gálatas, posiblemente la segunda carta escrita por San Pablo en el año 52, retrata esa realidad, ya que en ella se expone el intento de algunos misioneros por judaizar a los cristianos de origen pagano. No quiere decir que se desarrolló un movimiento antisemita, porque la comunidad de Roma estaba integrada por cristianos de diferentes orígenes, incluido el judío. Pablo hace una bella reflexión con elementos alegóricos para explicar la importancia que continúa teniendo Israel en el plan de salvación de Dios. Las primacías y las raíces son los patriarcas de Israel a los que fue dirigida la promesa. Dios no retira su promesa a pesar de que algunas ramas han sido arrancadas. Esto es el Israel actual. El lugar que ocupan las ramas arrancadas, ahora lo ocupan ramas de un olivo silvestre, y lo pudiéramos llamar los paganos. Los paganos no pueden sentirse ahora dueños de las promesas hechas a Israel, por el contrario, si participan de las promesas, es porque han sido injertados en el verdadero Israel mediante la justificación por la fe en Cristo Jesús. Porque los paganos se han convencido de Jesús, de lo que hace Jesús, de lo que puede hacer Jesús, y por esa fe en Cristo Jesús, nuestra vida, por su amor y su misericordia, va siendo transformada. Hemos aceptado esa vid, hemos aceptado el ser injertados, hemos reconocido quién es esa vid verdadera, y esa vid verdadera es Cristo Jesús, y unidos a Él vamos a dar mucho fruto. Los judíos lo rechazaron, pero ahí Dios nos muestra su amor y su misericordia al injertarnos. Y el proyecto de Dios es que los judíos serán injertados cuando el evangelio haya sido predicado a todos los gentiles. Dios quiera que todo Israel se salve. Así como los gentiles fueron rebeldes en un tiempo y ahora han aceptado el evangelio, así también Israel es ahora rebelde para después ser objeto de la misericordia de Dios. Pablo debe predicar el evangelio entre los paganos. Recordemos que Pablo es el apóstol de los paganos, y él va a injertar y va a hacer que los gentiles se convenzan de ser injertados a esta vid verdadera, para que así los judíos puedan ver la misericordia de Dios y puedan convencerse de que el origen a los que el llamado que ellos recibieron fue desde un principio el ser ellos esas ramas verdaderas, esas ramas que no fueron injertadas, sino que fueron salientes de esa vid. Algo que motivó a los romanos fue que Pablo deseaba que lo ayudaran en su misión, ya que el proyecto llegó incluso a alcanzar esta meta. Era fundamental que los cristianos de Roma entendiesen las implicaciones de la universalidad de la salvación. Por eso, hermanos, ante esta meditación donde ojalá comprendamos cómo Dios encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia con todos. Dios quiere tener misericordia con todos,
Dios quiere ofrecernos la santidad a todos. Dios no hace distinción. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a judíos, a paganos, a todos para ser incorporados en Él y por Él. Las preguntas para nuestra meditación en la cuestión de qué me dice el texto, qué nos dice el texto. Primera pregunta: ¿comprendemos que la promesa de salvación de la cual participamos no es algo que nos pertenezca solo a nosotros? Hacemos oración para que todos los hombres del mundo podamos participar de la salvación en Cristo. Nuestro compromiso por la salvación de todos se parece al de Pablo. Pablo, que vino a dar a conocer el mensaje de Cristo para injertarlos a Cristo Jesús. Ellos, con la distinción de que los gentiles no venimos de esa raíz, de ese origen, sino que somos injertados. Y gracias a esa fe pudimos y tenemos la dicha de compartir y de tener esa santidad y esa misericordia que Dios y que Jesús quieren tener para cada uno de nosotros. ¿Qué me hace el texto decirle a Dios? ¿Qué me mueve a decirle a Dios? Contemplamos. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado? Hermanos, que tengamos una buena meditación, una buena comprensión, y que el Espíritu Santo nos siga iluminando para comprender el mensaje de Dios. La salvación que Jesús quiere dar a cada uno de nosotros a través de el ser injertados a esa vid verdadera para dar buenos frutos. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.